Bienvenidas hermanas en esta conferencia valientes, qué gusto estar con ustedes el día de hoy en este bloque maravilloso. Estamos con dos personas maravillosas, mujeres valientes, guerreras aquí a nuestro lado. Una de ellas es la hermana Ángela. Hermana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Valerie. Pastora Paola, muy buenas tardes. Hola Angelita, hola Val y hola a todas las que están conectadas. Es un gozo estar aquí con ustedes en este tiempo tan especial. Así es, por favor, compartan esta transmisión, comenten, etiqueten a todas sus mujeres valientes de su familia, a sus amistades, a sus amigas, hermanas que están ahí valientes, etiquétalas acá, por favor, y también coméntanos qué es lo que estás aprendiendo, qué es lo que Dios está hablando a tu vida. Sí. Cuéntanos, queremos saber y qué es lo que Dios está hablando, bendiciendo tu corazón el día de hoy. El día de hoy estamos en un bloque que se llama, vamos a hablar acerca de cómo lidiar con la crisis, ¿no? Sabemos de que las crisis son cosas inevitables en nuestras vidas. Todos hemos pasado por crisis, ¿no? Ahora mucho más, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Una de las mayores crisis que tenemos, ¿no? El confinamiento, estar encerrados, de repente usar la mascarilla o infinidad de cosas. Tremenda incomodidad. Sí. Exacto, tremenda sobre incomodidad. Todo con el calor. Sí, exacto, encima con el calor. Y tenemos unas cuantas preguntas para ustedes el día de hoy. Hermana Ángela, en estos tiempos post pandemia hay muchas crisis que las mujeres y todos nos generan, que hemos afrontado. ¿Cuál crees tú que pueda ser la crisis más difícil en estos tiempos post pandemia? Bueno, definitivamente hay varias, pero la que yo tomo hoy es la pérdida. Pérdida en bastantes áreas. Una, la pérdida financiera, otra, la pérdida de personas, que es una de las más fuertes y la que ha afectado los núcleos familiares. Han habido familias que se han quedado casi sin miembros. Sí, es cierto. Y qué lamentable ver familias en donde quedó un solo hijito o la sola mamá o el solo papá. Es tremendo y es un poco complejo el poder sobrellevar esa crisis, por supuesto. Es cierto, por supuesto. Han habido bastantes pérdidas en familias, tanto amistades, tanto niños, padres, abuelos, ¿no? Sí. Que han habido muchas pérdidas. Sí. Pastora Paola, para usted, ¿cuál ha sido una de las mayores crisis post pandemia? Bueno, como dice Ángela, hay muchas crisis que se han pasado, pero creo que después de la pérdida que realmente ha sido grande en estos tiempos para muchas familias, podría ser la económica, la financiera. El sistema económico se ha visto bastante afectado en este tiempo y a la mayoría de familias les ha afectado este tiempo de confinamiento, de restricciones, de locales cerrados, empresas cerradas. Pero también ha habido otra crisis, que es la crisis en las relaciones. Porque de vivir una vida totalmente normal a quedarte encerrado en tu casa con tu núcleo familiar, que supuestamente es tu lugar seguro. Y digo supuestamente porque después de este tiempo prácticamente obligado de confinamiento, se ha podido ver que si realmente las bases de la familia no están bien establecidas, el confinamiento ha llegado a ser muchas veces un infierno. Así es cierto. Sí, definitivamente se pensaba que, bueno, es un tiempo que vamos a compartir en familia, pero definitivamente las familias no se conocen a fondo. Entonces, ese hecho de pasar 24 horas todos los días, se mostraron realmente caracteres que se desconocían aún siendo familiares, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, como difícil, ese compartir fue en algunas familias. Si bien es cierto, para algunos disfrutamos nuestra familia, debemos hacer tiempos
devocionales más extensos en familia, para otros sin presiones, exacto, ¿no? De trabajo, del horario, ni nada de eso. Para otros era muy incómodo el poder compartir el espacio, gente que no está acostumbrada a permanecer en una casa, sino que les gusta estar en la calle. Ajá. Hay gente que está acostumbrada, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Y tengo que salir a trabajar y no sabe qué hacer. Y araño las paredes, ¿no? Exacto. Entra como una desesperación, ansiedad, pero también es no solo el hecho del encierro, de estar con tu núcleo ahí en tus cuatro paredes, sino también a eso se le suma la presión de toda la situación, no solo por estar encerrados juntos, sino la presión, las presiones económicas, las presiones de tendré trabajo cuando esto termine, no tendré trabajo, podré pagar, qué sé yo, los estudios de mis hijos después de que estoy en esta situación. O sea, todo eso suma y hace que las relaciones en algunos casos hayan estallado. Sí, exacto. ¿Y qué me dicen del tener a los niños todo el tiempo cuando no estaban acostumbrados a tenerlo? No podemos llevar al parque, ¿no? Entonces, ¿qué hago con el niño? Y el niño es súper activo. Y ahí tú cuando te das cuenta que el labor del profesor no era... Valía bastante, ¿no? Se subestimaba a los maestros y definitivamente los maestros ayudan un montón. Exacto. Entonces, tener que hacer labores de trabajo, de atención a los hijos, de enseñarle a los hijos, de tener que hacer los quehaceres de la casa y fuera de eso, estar pensando en tendré para la comida, tendré para pagar el arriendo, los estudios, los colegios, la salud. La salud. Todos aquellos que estaban enfermos en casa. Y es entendible, tenían temor de ir al sistema público de salud a atenderse y todos se veían prácticamente en la necesidad de pagar médicos privados y voy a tener para hacerlo. Voy a tener que pagar un seguro, me dará para pagar un seguro, cuánto tiempo, después de cuánto tiempo voy a tener que utilizarlo. O sea, todo eso es un tema. Y muy aparte de lo que se vivía también, las noticias, o sea, todos los días eran tantos fallecidos, muertes, tantos contagiados, entonces falta de oxígeno. Exacto, no hay oxígeno, camas UCI. No hay camas UCI. Entonces, todo eso sumó a una olla de presión. Y también justo como decía, las relaciones y las relaciones familiares, nucleares, ¿no? Muchos se han visto afectadas, por así decirlo. Por ejemplo, muchos divorcios después de estar encerrados como 3 meses. Han habido infinidad de separaciones, infinidad de divorcios, infinidad de abusos. Ese es otro punto muy delicado. Que aumentaron los índices de abuso infantil o de violencia contra la mujer, ¿no? Violencia doméstica en general. Así es exactamente. Si bien estamos hablando de las crisis y todo lo demás, las mujeres usualmente estamos acostumbradas a buscar soluciones, ¿no? Solucionadoras. Somos solucionadoras, ¿no? Ustedes que aconsejan y ministran a mujeres también, ¿dónde pueden observar que ellas buscan solucionar sus crisis? Bueno, yo realmente veo que como la mujer es un ser humano tan lleno de no solo de dones, de talentos, de habilidades, sino de alternativas múltiples que van apareciendo en tu mente. Yo creo que tendemos en lo natural a buscar las soluciones en nuestras mismas capacidades, ¿no? En nuestras mismas competencias, pero la verdad es que muchas veces no alcanzan para solucionar. Bueno, yo pienso que sí, uno busca porque uno cree tener la razón. También es cierto, ¿no? Pero puede estar muy equivocado y veo que también se busca en la amiga más cercana, en esa amiga íntima, o es en el caso de las solteras, de buscar el refugio en su mamá, si hay una muy buena relación, buscar el consejo de la mamá, de la amiga, para ver cómo entre todas mis ideas que tengo, por cuál me decanto, pero escucha, oyen, más no escuchan el consejo que les va a dar la mamá o la amiga y resulta siendo lo que a su parecer
Es cierto, ¿no? Porque nosotras las mujeres, o sea, siempre tenemos como esa solución a todo, ¿no? Ajá. Yo sé el problema que tengo, estoy pasando por esa crisis, yo ya sé qué tengo que hacer, pero necesito ser escuchada, necesito desahogar lo que siento. Necesito soporte emocional. Necesito ese soporte emocional, ¿no? Sí. Exacto, es muy cierto, es cierto. Definitivamente. Bueno, ¿qué testimonio nos pueden compartir de alguna crisis que hayan superado y que aprendieron de ello? Bueno, creo que crisis hemos tenido todos a lo largo de nuestra vida, y múltiples crisis, ¿no? De diferentes envergaduras, en diferentes áreas, pero la verdad es que ya hablando de las relaciones interpersonales con pandemia o sin pandemia, con confinamiento o sin confinamiento, yo creo que una de las crisis más fuertes que puede vivir una mujer, bueno, aparte de la pérdida, es los problemas de índole matrimonial, las relaciones matrimoniales quebradas, ¿no? Y bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero les voy a contar que el hecho de ser pastora, o en el caso de Ángela, de ser líder de la iglesia, de Valerie, que también es líder de jóvenes, no nos exime de las crisis. Exacto. Las crisis van a estar ahí siempre. Lo que cambia es la manera de verlas y de tratarlas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene comunión con Dios, cuando uno tiene una intimidad con Dios, Dios forma nuestro corazón para poder afrontar las crisis que puedan venir. Y ahora, también decirles que en cuanto a las crisis matrimoniales, bueno, yo he tenido varias, he tenido desencuentros, he tenido discusiones, he tenido crisis matrimoniales antes de conocer a Cristo, cuando recién lo estaba conociendo, e incluso ahora que somos pastores, mi esposo y yo, porque somos seres humanos y tenemos carne. Entonces, no voy a dar los detalles, obviamente, de las crisis, pero sí decirles que a mí lo que me ha ayudado mucho, sobre todo en las más fuertes, es poder orar al Señor y decirle: papá, ayúdame a verlo como tú lo ves. Ayúdame a verlo como tú lo ves, porque me doy cuenta de algo, bueno, por los años de consejería, de conocer diferentes casos y también por lo que el Señor ha tratado conmigo en forma personal, que nosotros cuando estamos en una crisis solo miramos la crisis. Y si no miramos la crisis, miramos lo que la crisis genera en nuestros sentimientos y nos metemos en un pequeño abismo embuido de nuestros sentimientos y emociones y no salimos de ahí. Entonces hay que ampliar el panorama y poder mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. O sea, en mi caso, o sea, mi esposo es un hombre de Dios maravilloso, pero al momento que hay una crisis, Angelita, no vemos eso. No. Vemos que queremos, ¿no? Queremos proceder, ¿no? Sale la carne. Pero, claro. Pero realmente el poder clamar al Señor para poder mantener nuestros sentimientos sometidos al conocimiento de Cristo es muy importante. Definitivamente. Y también otra cosa que ayuda un montón, y es algo que Dios trató conmigo, es sacar nuestra mirada de nuestros sentimientos y de nuestras emociones y poner tu mirada en ese conflicto interno que puede tener la otra parte. Definitivamente, sí. Exacto, sí, pues el amor no mira su beneficio propio, sino mira siempre a la otra persona, nunca está pensando en sí misma, sino piensa en el otro. Entonces nosotros podemos sentirnos de repente en una crisis, podemos sentirnos de esta manera, pero la otra persona no. La otra persona de repente tiene otra manera de desfogar, otra manera, y también es parte del matrimonio, de las relaciones, de las amistades también, conocer a la persona con la que estás tratando, tu amiga, tu amigo, tu esposo, tu novio, no sé, tu mamá, tu papá, tus hermanos, conocer a la otra persona y poder también ver y decir, ok, yo reacciono de esta manera, pero de repente esta persona no.
Así es. También es conocer y comprender y Claro. lo Las maravilloso. formas de afrontar son Exacto, distintas. ¿no? Y esta palabra muy ahorita que se está usando mucho, el empatizar con la otra persona, ¿no? Sí, ponerte en los Así es. zapatos. Es cierto, Sí, muy cierto. es cierto. Ujú. Hermana, por favor, Pues, su testimonio. Sí. Mi testimonio es, así como dijo la pastora, fue en diferentes puntos de mi vida. Gracias a Dios, durante la pandemia mi familia fue guardada por el Señor. No tuvimos pérdidas. Pero en mi vida sí, he tenido la pérdida de 3 hermanos en diferentes momentos de mi vida, y el primero no conocía al Señor. Fue muy, muy complejo, fue muy difícil aceptar la muerte de él. El siguiente ya conocía, estaba empezando en los caminos del Señor, y obviamente todavía uno no está bien cimentado. Y ya con la tercera, mi hermana, sí, ya estaba un poco más madura en la palabra, y eso me ayudó muchísimo, me fortaleció bastante. Y pienso que en cualquier crisis, así sea de pérdida, sea financiera, sea matrimonial, es una capacitación, una oportunidad que le da el Señor a uno de poder mirarse dentro y ver qué necesita pulir dentro de uno, qué necesita uno mejorar en su vida espiritual, y poder tener mucha más intimidad sobre ese aspecto. Por ejemplo, en el caso de pérdida, versículos que me ayuden a fortalecerme, que me ayuden a aceptar esa pérdida, porque esa es la vida. O sea, la vida física es nacer y morir. Nuestra vida espiritual, gracias a Dios, es eterna cuando andamos en el camino del Señor, pero en la vida material no. Entonces tenemos que aceptar que un día vamos a dejar esta tierra. Y eso solo lo entendemos cuando podemos compenetrarnos en la palabra. Exacto. Y poder, por ejemplo, en la tercera partida, yo ya estaba más fortalecida, así que podía ayudar a mi familia a superar esta situación, ¿sí? Ya lo veía desde otro aspecto, porque sabía que mi hermana sí estaba con el Señor, para la gloria de Él. Entonces para mí era más fácil de aceptar que con mis otros hermanos. Claro. ¿Sí? Y así en las diferentes crisis, pienso que siempre es una capacitación del Señor, y no debemos de perder esa oportunidad de dejarnos capacitar y guiar por el Espíritu Santo en esa situación. Así es. Y definitivamente, como decía usted, pastora, hay que poner la mirada en Cristo. No sumergirnos en la crisis, porque si no nos vamos a hundir. Exacto. Y a veces esas crisis son largas, son procesos largos, y que no debemos preguntarnos por qué, sino para qué. Y en ese proceso dejarnos llevar e ir cada vez más teniendo intimidad con el Señor para fortalecernos más en esa área, y después ser de bendición para otras personas que están viviendo en esa situación, ¿no? Exacto, es cierto. Es una pregunta que ha surgido ahorita en estos momentos. Esa gran pregunta de ¿Dios avisa cuando pasa una crisis? ¿No avisa? No me di cuenta por cómo no vi esta crisis venir, ¿no? Esa es la pregunta mi pregunta, ¿no? ¿Dios nos avisa, nos capacita? Así como nos capacita, nos avisa. Definitivamente Dios nos habla todo el tiempo. Así es. Y Dios nos capacita en su presencia, en intimidad con Él. Exacto. Pero si nosotros no tenemos intimidad con Dios, ¿cómo vamos a discernir su voz? ¿Y cómo vamos a seguirla? Y además de todo eso, tenemos que ser bien claros en algo. Tenemos que prepararnos, pero prepararnos en la presencia de Dios. No me refiero a prepararnos, tengo que prepararme con un buen colchón de ahorros para cuando vuelva a haber una crisis financiera, estar preparado. No se trata de eso. Nos referimos a estar preparados con el Señor, porque las crisis pueden venir con aviso o sin aviso. Pueden venir
digamos, siendo avistadas desde lejos o se te caen encima, pero en realidad Dios nos habla todo el tiempo, y Él lo que quiere es que estemos preparados. Pero en realidad ya es nuestra responsabilidad, si hemos tomado el tiempo de intimidad con Dios para poder escucharlo. Lo que pasa es que se piensa que porque yo voy al servicio o porque hago mi devocional ya tuve ese tiempo con Dios, ¿no? Pero en estas épocas en donde la tecnología prima, y sobre todo en este tiempo de pandemia que creció así todo tecnológicamente, las comunicaciones, hay mucha distracción. Eso, ¿no? Hay demasiada distracción, entonces ahí es donde perdemos la comunicación real con el Espíritu Santo. Y por eso no escuchamos cuando Él nos está advirtiendo de que algo va a suceder. Así es. Exacto. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de lo que a mí me pasó. Fue que en el 2018, octubre, estaba teniendo mi comunión con Dios y el Señor me habla y me dice, prepárate. Algo va a pasar, prepárate. Y yo, ¿qué va a pasar, no? ¿Va a pasar algo bueno? ¿Va a pasar algo malo? O sea, ¿qué va a pasar aquí? No sé. Entonces escuché la voz del Señor y dije, me voy a preparar, ¿no? No sabía cuándo iba a suceder, Él no me dijo fecha, simplemente me dijo, prepárate, ¿no? ¿Para qué? No sabía. Me empecé a preparar en el Señor, en lo que Él me decía. Pasa Año Nuevo y a los días, en Año Nuevo, fallece mi tía, la hermana mayor de mi mamá con 49 años. Una pérdida que nadie se le imaginó. Nadie sabía, fue una pérdida realmente que toda la familia nos quedamos así como que pero ¿qué pasó? Claro. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? Y ahí entendí el por qué tenía que prepararme, ¿no? Entonces, yo contestando mi misma pregunta es, yo estoy más que segura que Dios siempre te avisa cuando va a venir algo. De alguna u otra manera, siempre te avisa. Y como dice la pastora Paola, tenemos que estar preparados, pero sobre todo tenemos que escuchar la voz del Señor en todo momento. Siempre estar escuchando qué es lo que tiene para nosotros y ponerlo en práctica. Porque cuando estamos en las crisis es cuando realmente aflora lo que realmente tenemos dentro. Así es, ¿no? Definitivamente. Exacto. Y bueno, por último, ¿qué consejo? No es el último, vienen 2 preguntas más. ¿Qué consejo le pueden dar sobre cómo superar una crisis? ¿Qué consejo nos pueden dar a todos nosotros? Podemos hacer varios en realidad, pero yo creo que el principal es la preparación previa. No esperes que llegue una crisis para tener intimidad con el Señor, para orar, para estudiar su palabra, para alabarlo y adorarlo, porque eso es realmente lo que te prepara para afrontar en victoria cualquier crisis. Y segundo sería, no te fijes, saca tus ojos de tus sentimientos y de tus emociones en las crisis. Y empieza a poner los ojos en las necesidades de los demás. Eso ayuda mucho, 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 porque no solo te desenchufas de tu carne, o sea, de tus sentimientos naturales, sino que te enchufas con la voluntad de Dios, que es ver por el bienestar de los demás. Exacto. Así es. Bueno, yo les diría, aparte es, no dejen de creer, alimenten su fe. ¿Y cómo alimentamos la fe? A través de la palabra de Dios. Así es. No hay otra manera. No hay otra manera. Y buscar un apoyo de nuestros pastores, de nuestros líderes. Sí. Porque en los momentos de crisis se conoce realmente los amigos, los hermanos de la fe, ¿no? Exacto. Que van a estar con nosotros en ese acompañamiento, porque es un proceso que no es fácil. Y no dejar de orar, definitivamente orar sin cesar. Amén. Así es. Wow, es muy cierto. Y sobre todo saber de que
de que nosotros, o sea, en el momento de la crisis, cuando no estamos con Dios, ¿no? Vemos, como dijo la pastora Paula, vemos las cosas desde nuestras emociones, desde nuestro sentir, cómo nos sentimos, y como dicen, nos ahogamos en un vaso de agua o nos ahogamos en nuestras propias emociones. Así es. Pero cuando estamos con Dios, realmente la crisis la vemos de una manera completamente diferente. Yo lo digo de esta manera, las crisis con Dios las ves desde su altura. Así es. ¿No? Desde donde está Él, ahí ves las crisis como un grano de arena, esa es tu crisis. Y Así es la manera, es. creo que como deberíamos verla siempre, ¿no? Así es. Así es. Sí, Toda la definitivamente. razón. Así es. Sí. Si tuvieran que escoger un versículo para nuestras mujeres amadas que nos están viendo el día Ajá. de hoy, en la cual puedan ellas anclarse, pararse firmemente, ¿cuál sería? Bueno, en medio de una crisis, yo la mayoría de veces siempre tomo Romanos 8:28, si no me equivoco. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Les ayudan a bien. Y solamente tenemos que ocuparnos. Ni siquiera digo preocuparnos, sino ocuparnos Así es. de amar a Dios, de conocerlo íntimamente, porque es así como todo nos va a ayudar a bien. ¿Por qué? ¿Por arte de magia? ¿Por designio de Dios? No, porque si tú amas a Dios, tienes intimidad con Dios. Cuando alguien ama a una persona, tiene esa necesidad de estar cerca de la Exacto. persona. Entonces, tú amas a Dios, vas a estar cerca de Dios, vas a conocer su corazón y su voluntad para tu vida. Entonces, tú vas a poder manejar las crisis o las situaciones o las circunstancias conforme a la dirección de Dios, porque vas a estar sintonizada con Él, vas a poder discernir su voz y seguir su voluntad. Cierto. Todas Sí. las cosas nos ayudan para bien. Yo lo digo de otra manera, yo siempre digo, Dios sabe cómo sacarle la vuelta al enemigo. Así ¿no? es, de los peores ataques del Así enemigo, es. Dios saca bendición para sus hijos. Así Sí. es, hermana Ajá. Ángela. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero sería para mí en estos momentos Isaías 41:10, que dice, no tengas miedo, porque definitivamente las crisis se suele llenar de pánico. ¿Qué va a pasar, no? Porque yo estoy contigo. Entonces, vamos a sentir que no estamos solos. Que siempre, por más de que los demás no estén, Él está en nosotros y con nosotros. Así es. No te desalientes. Va a haber momentos en que en ese proceso, llámese enfermedad, llámese falta de dinero o cualquier otra situación, te vas a desanimar. Pero el Señor dice, porque yo soy tu Dios, Amén. te daré fuerzas y te ayudaré. ¿Quién más que Él que nos puede dar fuerzas y ayudarnos? Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y si Él nos sostiene con su mano victoriosa, pues obviamente nosotros vamos a estar en victoria. Amén. En medio de una crisis. Amén. Así es, wow, así es muy cierto. Saber también que las crisis son algo que realmente no está en nuestros planes, sabemos que pasan, pero no está en nuestros planes, ¿no? Y a veces cuando nosotros tenemos nuestros planes así, ¿no? Esto, pero viene una crisis y es como que nos descuadra todo y decimos, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar mañana con esto, con el otro, no? Ahí justo yo quería decir algo. Las crisis son transitorias. Ajá. ¿No? Definitivamente. No duelen Ahí dice el versículo, no recuerdo la cita bíblica ahorita, pero el versículo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Ajá. No nos temeré estacionemos mal en el alguno. valle. Exacto. No nos estacionemos en el valle, no nos estacionemos en la crisis. Nosotros nos estacionamos en la crisis cuando no encontramos salida, pero nosotros no vamos a encontrar la salida por nosotros mismos, por nosotras mismas. Exacto. No es en nuestras ¿no? fuerzas, Cierto, no es en nuestras fuerzas. es en las del Señor. Es cierto. Debemos mantener nuestra mirada Y sobre todo, en el autor y consumador de nuestra fe. amén, así es. Y sobre todo, también saber de que a Dios no le toma por sorpresa ninguna crisis. A ti te tomará por sorpresa alguna eso es crisis. cierto. sí. A Dios no le toma por sorpresa ninguna crisis. Él sabe Eso lo es que va a cierto. pasar y por ende también te prepara para eso. Así
Así es. Y hace la provisión. Sí. Así es, y la provisión y todo. Ujú. Exacto. Sí. Wow. Sí. Se nos ha ido rápido el tiempo, ha sido un tiempo maravilloso, Sí. ha sido un tiempo, hermanas, qué Sí. lindo estar con ustedes el día de hoy en nuestra conferencia Valientes. Por favor, a todas aquellas que también están conectadas, sigan comentando, coméntenos qué es lo que Dios ha hablado a su corazón el día de hoy. Hemos aprendido mucho y seguiremos recibiendo de nuestro Padre, porque Amén. Dios es Así. bueno Todo el tiempo. todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Un gusto. Chao.